Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, el Congreso está debatiendo la ley que amplía las funciones de la APSI en cuanto al control y la fiscalización de los recursos externos que reciben las ONGs. Bueno, este proyecto de ley, que en cualquier sistema democrático debería ser un proyecto ordinario, un sistema de perfeccionamiento de las reglas de juego de los actores de la vida pública, ha suscitado una polarización sin cuartel en el Perú. Pareciera que estamos viviendo una guerra del fin de mundo en el que incluso la comunidad internacional se moviliza. 16 países, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido, señalan que una legislación de este tipo no crearía un clima propicio para las asociaciones civiles sin fines de lucro, para el trabajo de la... Bueno, sucede que la legislación que se pretende aprobar en el Perú únicamente lo que hace es replicar la legislación que existe en los países occidentales, es decir, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Europa en general, porque se sobreentiende que cualquier Estado que se considera soberano, cualquier Estado de derecho que se basa en la democracia representativa, tiene que tener un nivel de fiscalización de los actores de su vida pública. Peor aún cuando en el Perú estas ONGs, precisamente estas ONGs han fomentado una sobreregulación de los partidos a tal extremo que se han construido verdaderas murallas burocráticas para la vida de los partidos y por otro lado, se ha fomentado su fragmentación, su balcanización, promoviendo la conciencia individual sobre la bancada o sobre el grupo o colectivo partidario. En otras palabras, todo esto sucede, estos reclamos suceden cuando las propias ONGs han alentado la destrucción del sistema de partidos en el Perú. Por todas estas razones, sí, y si hablamos de temas como minería, agroindustria, pesca, medio ambiente, santo Dios, la presencia de las ONGs es omnipresente, por llamarlo de alguna manera. Bueno, para hablar de estos temas, porque detrás de esto hay grandes concepciones sobre la democracia y la libertad, el día de hoy hemos convocado al ex canciller Francisco Tudela, quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo y quien también hace unos años, muchos años atrás, publicó un interesante ensayo a través del Fondo Editorial del Congreso sobre la naturaleza de las ONG. Buenas tardes, señor Tudela, gracias por la conversación. Muy buenas tardes, Víctor Andrés, y realmente muchas gracias por la invitación. Siempre es muy simpático estar en el Montonero. Bueno, gracias a usted, señor Tudela. Bueno, a ver, en el tema de las ONGs, antes, digamos, tratando de plantear un marco conceptual, hay un debate sobre la naturaleza de la democracia representativa, hay un problema sobre el sistema de partidos democráticos que ha caracterizado a la democracia representativa y una nueva forma de gobernar en el mundo contemporáneo. Explíquenos, por favor. Bueno, sí, fundamentalmente organizaciones paralelas a la democracia representativa que eran tradicionalmente llamadas grupos de presión. Siempre han existido. Por ejemplo, las sufragistas que buscaban el voto de la mujer a finales del siglo XIX. Eso era una organización, es como una ONG hoy en día. Había alrededor de 140 de estas organizaciones, incluyendo la Cruz Roja, para 1914. O sea, pero no existía el concepto de organización no gubernamental definido como es hoy en día. Hoy en día hay una confusión, porque una cosa es la definición de una organización no gubernamental, que puede ser, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros o el Colegio de Abogados, y otra cosa son organizaciones que lo que buscan es representar a la sociedad civil. Son dos cosas diferentes que con el tiempo, digamos, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, se han entreverado, han formado una especie de arroz de restaurante chino, de un arroz chow fan,
en el cual todas las ONGs pretenden representar a la sociedad civil, cosa que no es cierta. Muchas tienen otros intereses específicos. ¿Cuándo nace el término organización no gubernamental? Y esto es muy interesante. En 1945. El artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas dice que el Consejo Económico y Social, en esa época había el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico Social, el Consejo de Fideicomiso, que todavía habían territorios coloniales, y la Asamblea General, y eso eran las Naciones Unidas, sin contar sus organismos descentralizados. Pues bien, el Consejo Económico Social, de acuerdo al artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas, podía hacer consultas, o sea, del Consejo a organizaciones no gubernamentales sin definir lo que éstas eran. El hecho es que durante la Guerra Fría, que empezó pocos años después, en 1947, nadie le prestó atención a esto. Las izquierdas estaban enganchadas con los soviéticos o con los chinos en el maoísmo a partir de 1956 o con el castrismo a partir de 1960. Y entonces los partidos comunistas, que era lo que había en esa época, no necesitaban de las organizaciones no gubernamentales. Y lo mismo ocurría con todos los partidos políticos. Lo que le interesaba a la socialdemocracia era estar en el Parlamento, a la socialdemocracia italiana, a la socialdemocracia alemana, al Partido Demócrata norteamericano, no hacerse representar a través de organismos no gubernamentales. Pero en los 80 la cosa cambia. Ya en los 70, los años 75, los Estados Unidos tienen una idea genial, han perdido la guerra de Vietnam, están desacreditados, sus fuerzas armadas están muy golpeadas, saben que no pueden intervenir militarmente en ninguna parte del mundo. Y Zbigniew Brzezinski, consejero, diseña la idea de utilizar los derechos humanos como un arma de destrucción masiva, independientemente del valor intrínseco que tienen los derechos humanos como están contenidos en la Declaración de Derechos Humanos de 1948, que es adoptada en 1948 justamente por la Guerra Fría, para decirle al mundo comunista: un momento, hay esta concepción. Y entonces Brzezinski, a partir de 1975, ha logrado que la Unión Soviética firme los acuerdos de Helsinki con los Estados Unidos y varios otros países europeos. Y en los acuerdos de Helsinki hay una trampa. Esto es, por un lado, se le dice a la Unión Soviética: nosotros les reconocemos las fronteras de Stalin de 1945, cosa que era absolutamente ilegítima, porque Stalin se había comido media Polonia y la había colocado en Ucrania, porque Stalin había incorporado a los países bálticos a la Unión Soviética, que habían sido anexados a la fuerza. En fin, tenía dominada a media Europa, pero se reconocen las fronteras de la Unión Soviética. Y en un artículo por ahí, las partes se comprometen a respetar los derechos humanos. Esto no les Señor llama Troya, enormemente la usted se, atención a los soviéticos. usted se refiere cuando dice Estados Unidos utiliza los derechos humanos como una arma de destrucción masiva a este punto, es decir, en la Guerra Contra el Fría comunismo, contra el contra comunismo. el comunismo, a partir de los acuerdos de Helsinki firmados en 1975. Y entonces se debate esto en el Politburo, con Brezhnev, que ya está enfermo, ya está muy mayor, con Gromyko, y Gromyko convence al Politburo con la siguiente frase: ¿qué nos importan los derechos humanos si nosotros somos dueños en casa?
nos están reconociendo las fronteras de 1945. Y entonces la Unión Soviética firma los acuerdos de Helsinki en 1975 y ahí empiezan a aparecer en la Unión Soviética las primeras ONGs, como la de Sájarov, que es la Moscú-Helsinki. Cuando Reagan llega al poder en 1980, este proceso que había comenzado con el presidente Ford y continuado con el presidente Carter, eh, había sido exitoso pero limitado. Pero la CIA se había visto bajo ataque por una serie de escándalos en la época del presidente Ford y luego por los fracasos de la política exterior del presidente Carter, la caída del Shah, la caída de Irán en manos de los ayatolás, la toma de rehenes en la embajada americana. Y entonces, elegido Reagan, a pocos años, digamos el 82, el 83, se acerca Bill Casey, que ha sido nombrado por Reagan director de la CIA, un antiguo operativo, inteligente, creativo, hábil, mayor, que había estado en la Oficina de Servicios Especiales durante la Segunda Guerra Mundial, la predecesora de la CIA y entrenada por el MI6 británico, el Servicio de Inteligencia británico. Y entonces Casey le dice a McFarlane, que es uno de los, que es el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional, y le dice a Reagan, tenemos que crear una organización paralela a la CIA que nos permita actuar detrás de la cortina de hierro. Y entonces piensan cómo hacerlo y fundan el National Endowment for Democracy, o sea, el Fondo Nacional para la Democracia bipartisano. Y el National Endowment for Democracy es enormemente útil porque empieza a financiar, como nunca antes, las ONGs. Empieza esto en Polonia, viene la crisis política de Polonia, Solidaridad va a la huelga en Danzig, Dansk en polaco, va creciendo el movimiento Solidaridad, tiene millones de adherentes, hay que financiar eso. Hay que organizar ONGs, hay que ayudar al Papa Juan Pablo II en Polonia. Y entonces el National Endowment for Democracy, a través de dos entidades, que son la Agencia de Información de los Estados Unidos y la Central Sindical Norteamericana AFL-CIO y AFL-CIO, empieza a financiar organizaciones, ONGs, dentro de Polonia y al mismo sindicato Solidaridad y a Ahora, mandarles material. Entonces, esa es la matriz de las la ONGs, génesis, la la génesis. génesis, la génesis. Y ya en los años 70, con Carter, empiezan a nacer las ONGs en América Latina. Acá la Comisión Andina de Juristas, por Claro, ejemplo, que tendrá mucha influencia para la fundación del Consejo Nacional de la Magistratura, que tendrá influencia en la reforma judicial del presidente ahora, Fujimori, pero que antes, influirá en la CIDH de manera activa. Y entonces la matriz de la proliferación de las ONGs es el National Endowment for Democracy, que entre otras personas recluta a Soros, del cual tanto se habla hoy en día. Soros tenía una fundación, que era la Fundación Bathory, que había fundado en Budapest después de la caída del muro de Berlín, y la Fundación Bathory se traslada también a Polonia para el derrocamiento ahora, final del gobierno comunista. yo quiero hacerle una pregunta al señor Tudela. Digamos, el nacimiento de las ONGs aparece como un proceso, no sé, natural, legítimo de la Guerra Fría, incluso aparece al lado del bando republicano, aparece al lado de la defensa de los grandes ideales de la libertad. Pero ¿en qué momento empieza a suceder todo lo contrario? Porque mire usted, sin la acción de las ONGs en América Latina no se explicaría
estas teorías de derechos humanos que han neutralizado los sistemas de seguridad y de sistemas de defensa de los estados de derecho, ¿no? En Chile, Perú, Colombia, situación sobre la cual ha avanzado, por ejemplo, este proceso constituyente de minorías en Chile, que luego fue rechazado en dos elecciones sucesivas. Sin estas ONGs de derechos humanos no se explicaría que el Perú si crecía 2 décadas a 6% como lo hizo en la primera década del nuevo milenio, hoy estaría en el umbral del desarrollo. El Perú se detuvo hace una década. Hemos perdido una nueva oportunidad, así como en la época del Guarda. Estaríamos en el umbral del desarrollo con el 70% de la sociedad inclinada hacia las clases medias, 50% consolidada. Bueno, nos pararon el capitalismo, nos pararon Conga, nos pararon Tía María. Ahora quieren parar las agroexportaciones, ¿no es cierto? Ahora quieren detener las agroexportaciones porque hay la posibilidad de incrementar en 3 veces más la extensión agroexportadora. No, no quieren parar. ¿En qué momento todo esto se volvió en contra del capitalismo, del sistema democrático? ¿Qué explicación tiene usted? ¿El neomarxismo, este neocomunismo? No, no lo sé, no lo sé. Explíquenos Es usted. muy sencillo. Eh, el- el, eh, la cosa ha funcionado bien bajo la presidencia de Ronald Reagan. Ronald Reagan utilizó el sistema de las ONGs a través del Consejo de Seguridad Nacional, a través de no de la CIA, sino del National Endowment for Democracy, pero piloteado por la CIA para tumbarse a la Unión Soviética, para agitar a la población en los países del este de Europa. Cae el muro de Berlín en 1989. Los comunistas fueron conscientes en los últimos 10 años, con Gorbachev, fueron conscientes durante todo ese periodo final de que los estaba derrumbando. Estaba derrumbando al comunismo soviético, al marxismo-leninismo, dos cosas. En primer lugar, el incremento del gasto militar y, en segundo lugar, sus deficiencias democráticas internas explotadas por las ONGs. Por eso es que deportan a Solzhenitsyn a los Estados Unidos, persiguen a Sájarov, pero como ya tiene una ONG poderosa, lo Occidente intercede por Sájarov, en fin, hay todo un proceso complejo durante la caída del comunismo. El hecho es que se viene abajo el muro de Berlín y el comunismo latinoamericano, por citar un ejemplo, lo mismo ocurre en distintas partes del mundo, comprende que tiene que montarse al caballo que ha derrotado a la Unión Soviética. Y entonces Lula, eh, Javier Díaz Canseco del PUME, del Perú, y Fidel Castro, que son la troika inicial alrededor de la cual se agrupan todos los comunistas del continente, fundan el Foro de Sao Paulo, que es una ONG. Por eso es que su website se llama forosaopaulotodocorrido.org. Y ahí está el programa de las izquierdas neocomunistas de América Latina, progresistas, socialistas, llámesela a esa concepción como se quiera. Son posmodernos, son neomarxistas, son todo y nada. En fin, ahí están. Pero Ahora, se les ocurre instrumentalizar de manera masiva el tema de las ONGs y cambia el signo político en los Estados Unidos. El presidente Bush, que es padre, que es considerado como una tercera reelección del presidente Reagan, como una especie de extensión, un tercer mandato interpósita personal del presidente Reagan, no es tan eficaz y tiene ideas diferentes que el presidente Reagan, empieza a ceder a las presiones de la izquierda americana y finalmente ya con los Clinton entramos al reino de las ONGs financiadas por una estructura de izquierda en los Estados Unidos de América. Por eso es que ONGs, digamos, proverbiales en el Perú, como es el caso de APRODE, pues han recibido financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo. ¿De dónde procede ese dinero?
del Endowment for Democracy. Y luego el Endowment for Democracy derrama sus fondos sobre dos institutos, el Instituto Demócrata y el Instituto Republicano, que a su vez conducen el dinero, en teoría, a quienes simpatizan con esas dos posiciones en el extranjero. Pero en realidad la política general de los Estados Unidos, incluso bajo la administración republicana de George W. Bush, hijo, deriva significativamente hacia la izquierda, porque el origen de los neoconservadores de Irving Kristol son trotskistas que no encuentran acogida en el Partido Demócrata porque lo consideran que es muy condescendiente con la Unión Soviética, y ellos son antisoviéticos, son más radicales que los soviéticos, y se les ocurre finalmente entrar al Partido Republicano y reformulan una teoría democrática muy agresiva que es el derrocamiento de regímenes para la instauración de democracias, sea por la vía de las ONGs y los golpes de masas, como por ejemplo ocurrió en Ucrania con Maidán y el golpe de Estado contra Yanukovych, que tuvo que huir a Rusia, o sea a través de la acción militar como el ataque a Irak en el año 2003, el derrocamiento de Saddam Hussein y un juicio tipo Nuremberg donde se ahorca a todo su gobierno. Ahora, cuando usted relata la génesis de las ONGs en la Guerra Fría, esto hace recordar cómo Estados Unidos organizaba mujahedines, ¿no? En, cerca a Afganistán, ¿no? Y luego estos mujahedines se volvieron los núcleos. Muy buena observación. que- Nadie sabe para quién trabaja. Y voy a Exacta, dar el ejemplo de los mujahidines, es un ejemplo excelente. Los mujahidines fueron armados por los Estados Unidos para sacar a los soviéticos de Afganistán. ¿Por qué habían entrado los soviéticos a Afganistán? No habían entrado solamente a apoyar al régimen comunista de Afganistán, cuyo último presidente fue Najibullah, que terminó ahorcado, sino que habían entrado para poner un tapón al islamismo, porque estaba produciéndose el mismo año que ellos entran a Afganistán la revolución islámica iraní con el ayatolá Khomeini. Y había exactamente. varias repúblicas musulmanas, y las hay, que hoy son países independientes, pero en esa época formaban parte de la Unión Soviética. Y entonces los rusos ponen el tapón para impedir que el fundamentalismo islámico entre a la Unión Soviética. Ahora bien, termina la Unión Soviética, termina la Guerra Fría, entramos al siglo XXI. Osama Bin Laden, contratado por la CIA, por encargo de al-Turki, el jefe de inteligencia de Arabia Saudita, es el que organiza el sistema clandestino de fondos para proveer a los mujahidines de dinero, de todo lo que necesitan logísticamente. Y entonces, cuando termina la Guerra Fría, Osama Bin Laden dice, yo tengo acá un activo formidable, ya sé cómo operar. Y empieza a utilizar la misma maquinaria para Al Qaeda, y de Al Qaeda sale ISIS, y entonces se genera Efectivamente. un monstruo. Ese monstruo casi se come el norte de África en la primavera árabe, Así. con la izquierda norteamericana apoyando al régimen de la Hermandad Musulmana de Morsi en Egipto. Egipto, terrorífico. Si hubieran Ahora, tomado el control de Egipto, no, hoy estaría, imaginemos qué estaría pasando en Israel. no, estaríamos en un conato de guerra mundial, probablemente. Correcto. Entonces, ese es un ejemplo brillante, es un ejemplo correcto. Otro ejemplo de que nadie sabe para quién trabaja es que para para debilitar a la Unión Soviética, Nixon y Kissinger desarrollan una política pro-China, y Nixon y Kissinger van a visitar a Mao Zedong y a Zhou Enlai en Beijing, y logran separar a la China de la Unión Soviética. Pues bien, las administraciones antirrusas
desde Bush hijo en adelante, Bush, Obama y hoy en día el presidente Biden, han invertido la figura. Esto es lo que Nixon y Kissinger habían separado, estos gobernantes lo han vuelto a unir y han hecho que la China y Rusia se abracen nuevamente como grandes aliados y tengan el control del 80% de la masa euroasiática y Eso representan en realidad en términos de influencia probablemente al 20% de la humanidad. Entonces, digamos que las políticas han tenido efectos o se han invertido o han terminado teniendo efectos perversos a largo plazo, a pesar de las buenas intenciones del momento en el cual estas fueron adoptadas. Nadie Ahora, sabe para quién trabaja. esa es la conclusión. Ahora, déjeme preguntarle, hemos hablado de Estados Unidos, pero por otro lado, yo tengo entendido, conozco la información, por ejemplo, que hay una serie de ONGs que están siendo financiadas por la Unión Europea para detener el milagro agroexportador del Perú. Por El Perú, supuesto. el Perú tiene 250.000 hectáreas en agroexportación. Podría llegar a tener 750.000 y convertirse en una despensa del planeta e incrementar la clase media en por lo menos el 40, el 50%. Pero la Unión Europea está financiando, digamos, según estas versiones, una No, serie de es ONGs correcto. para Es desarrollar correcto, es exactamente el mismo esquema de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, Pero de la ¿qué ha USAID, pasado con los... pero en la versión europea, de la Unión Europea. Entonces, la idea es que como hay una agenda que está contra los transgénicos, entonces esa agenda forma parte de toda una visión del mundo, Pero que ese es es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se financia a las ONGs para que se opongan a eso. Acá hubo una campaña electoral en el Perú famosa, en la cual el lema era agua sí, oro oro, no. Y decían, el agua está cansada, que eso ya es un concepto panteísta. Es, el agua se cansa, como si Víctor Andrés Ponce fuese al gimnasio y hiciese una hora de ejercicio, se cansa. Bueno, uno hace la trotadora una hora, uno se cansa. El agua no no, se cansa. El la tierra agua, respira, la tierra el, a- respira, tiene vida propia, sueña, tiene proyectos. bueno, El es globo terráqueo. cierto que los ecosistemas están integrados. Es cierto que el ser humano tiene una obligación de cuidar la naturaleza, la limpieza, etcétera, del medio ambiente, y porque es el lugar donde el ser humano vive. Y el ser humano debe tratar de vivir en un hábitat que sea no Viable. solamente viable en el plano económico y en el plano material, sino también en el plano natural y en el plano estético. Eso es normal, pero de ahí al ambientalismo extremo, al absurdo concepto de Naciones Unidas de que el 93% de algo de lo cual ya no hablan, que es el calentamiento global, es causado por el hombre. Es realmente darle un poder al ser humano que solo la ideología puede dar, solo las Es- ideologías de ultraizquierda, de claro. Greta Thunberg, porque en realidad una sola erupción volcánica en Islandia arroja a la atmósfera más CO2 que 10 años de industria humana. Ahora, es cierto que hay lugares donde hay una altísima contaminación, es cierto que eso daña la salud de los seres humanos y que eso tiene que combatirse, no cabe duda de eso. Pero hoy día hablan de cambio climático, porque todas las predicciones del calentamiento global fracasaron. Pero se financian esas cosas, se financian las ONGs, miles de ONGs. Parece que la India, por ejemplo, por citar el caso de un país, tiene alrededor de 200.000 ONGs. Ujú. Ahora, doctor Tudela, ya digamos, usted ha desarrollado una impresionante, una pedagógica descripción, vamos a calificarlo así,
sobre la naturaleza de la ONG, de las ONGs, el estado de la cuestión de las ONGs, ¿no? Lo que llamarían los marxistas el estado de la cuestión, pero en fin. Claro, y las potencias financian estas ONGs de Ahora, acuerdo a sus intereses, la y sus pregunta, intereses son ideológico-materiales. ahora, yo le quiero preguntar, en este contexto, pues es absolutamente legítimo que el Perú afirme sus intereses nacionales, es decir, su voluntad de construir un capitalismo, de construir un sistema democrático basada en la democracia representativa, ¿no? Y por eso este proyecto de ley que plantea controlar y fiscalizar los recursos de las ONGs que vienen del exterior, que plantea crear una intendencia, como existe en todos los países occidentales, es absolutamente legítimo. Entonces, cuando hay este movimiento nacional e internacional que se opone a esta decisión de legislar en estos términos, ¿ante qué estamos? ¿Ante un intento de construir al Perú como una especie de colonia? ¿De qué se trata esto, doctor Tudela? Se trata de ideología. Acá tenemos que entrar ya al plano filosófico. ¿Cuál es la verdadera democracia? La democracia a través de la cual los votantes acuden a las urnas y eligen un presidente, un congreso, eligen gobiernos regionales, eligen municipalidades, o la verdadera democracia son las ONGs que dicen representar a la sociedad civil. Según las ONGs son ellos. O sea, las ONGs representan la verdadera democracia. De ahí la guerra terrible del Perú entre las ONGs que empujan esta visión de que el Congreso es la bestia negra, es el origen de todos los males de la República. Pero en realidad lo que le molesta a las ONGs es que el Congreso legisla y ellos no tienen control del proceso legislativo. El proyecto de ley para controlar y vigilar la financiación correcta y la organización de las ONGs y de la APSI concretamente, es muy suave alrededor del Patriot Act, de la ley patriota norteamericana adoptada después del 11 de septiembre del 2001. La legislación de todos los países no permite que fuentes extranjeras sin control financien a las ONGs, porque entonces los sistemas de inteligencia, los servicios de inteligencia de Rusia, de la China, estarían operando en Exactamente. los Estados Unidos. Por eso es que toda suma que llega a los $10,000 en Estados Unidos es fiscalizada inmediatamente, es Permítame, fiscalizada por la Security and Exchange, por el IRS, por al el IRS, el Internal Income Revenue Revenue Service, Service. y en caso de que haya una anomalía, por la Agencia de Seguridad Nacional, el mega servicio de inteligencia Doctor Tudela, norteamericano. Y lo mismo pasa en los países europeos. Nadie quiere dejarse penetrar, sobre todo en esta época que vive el mundo, que es la época de mayor confrontación política e interestatal después de los peores años imagínese, de la Guerra Fría entre 1947 y 1956. imagínese usted si Occidente, si Estados Unidos y Europa no tuvieran controles, que además son mucho más rígidos que la propuesta de ley planteada en el Congreso en el Perú. Estarían Imagínese, hablando ruso, no, no, estarían hablando chino, no, o quizá, digamos, árabe, árabe, porque el fundamentalismo islámico dispone de millones. dispone de millones de dólares y tiene una Irán es, base social, tiene claro, una Irán, base social, cabeceras de playa en estos países para así es. desarrollar su guerra. Así es, no solo en nuestros países, en el mundo entero. O sea, hay que tener en cuenta que son centenares de millones de musulmanes. No estoy diciendo que todos sean fundamentalistas islámicos, ni mucho menos, qué ocurrencia. Pero No, sí no, hay hablando núcleos estamos de hablando gobiernos. de los fundamentalistas, no del Estamos mundo hablando de islámico. gobiernos como el gobierno de Irán. Estamos hablando de gobiernos laicos, pero que operan a través de las redes de ese tipo, como es el caso de Siria.
O sea, no estamos frente a un mundo inocente. Cuando De estos acuerdo. embajadores protestan en el Perú, estos 16 países, en el fondo no han reflexionado sobre lo que están diciendo. Están apoyando a unas organizaciones de particulares financiadas por terceros que impugnan la democracia y el sistema republicano peruano, que De no acuerdo. reconocen la legitimidad de un Congreso elegido por el pueblo, que los congresistas no sean homogéneos, que haya un grupo que se robe los sueldos o que se porte pésimo, alguno que otro que está acusado de terrorismo ahí dentro. Eso es posterior a la elección. Pero el pueblo peruano ha ejercido su derecho soberano y ha elegido un Congreso para que legisle. Las ONGs quisieran estar legislando ellas, quisieran estar haciendo lo mismo que hacen en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Qué hacen en la Asamblea General de las Naciones Unidas? Lobby. Todas las ONGs están en oficinas en Nueva York y lo que hacen es llevar los proyectos de resolución a los diplomáticos en la Asamblea, que lo digo porque yo he sido embajador en Nueva York y he visto este fenómeno de cerca. Muchos diplomáticos ven su futuro en organismos internacionales al término de su jubilación o en periodos en los cuales buscan algún sistema para no volver a sus países. Y entonces no se pelean con las ONGs, porque pelearse con las ONGs implica necesariamente no poder acceder a muchas organizaciones internacionales. Y entonces hacen lobby y por eso es que hay un cerro de resoluciones de la Asamblea General sobre todos los temas de derechos humanos, contra Israel, etcétera. Ninguno que yo sepa contra el fundamentalismo islámico. De Y acuerdo. entonces llama la atención, llama la atención. Gracias a Dios, los fundadores de Naciones Unidas previeron eso y dijeron que las resoluciones de la Asamblea General eran solo recomendaciones. ¿Qué significa esto para el derecho internacional? Yo, Estado, puedo votar por una resolución del Consejo de la Asamblea General y no cumplirla al día siguiente, 24 horas después, y no tiene consecuencias, porque es una recomendación, no es una orden. De Pues acuerdo, bien, ese presidente. sistema de lobbies para presionar a la Asamblea General, que ha sido muy efectivo en Naciones Unidas, lo quieren replicar en Chile, en el Perú, en la Argentina. Y claro, cuando sienten que hay obstáculos, cuando sienten que hay mayorías que no son de izquierda y que no se pliega a estas presiones para sacar las leyes que ellos quieren, entonces empiezan a difamar a los congresos, no solo en el Perú. Y Sucede se en todas partes. genera una presión ONGista que se traduce también en una presión mediática, en una presión, ni qué decir, universitaria, porque muchísimos profesores universitarios a su vez forman parte de organizaciones no gubernamentales, y entonces se genera lo que en Estados Unidos Es que, se llama la catedral. ¿Qué es la catedral? La catedral es las corporaciones de izquierda, que pueden ser poderosísimas, como las de Silicon Valley. El dinero no es inconveniente para ser socialista, como cree ingenuamente la clase media. Todo lo contrario, el socialismo a ciertos niveles de las finanzas y de la gran empresa puede ser un gran negocio, porque se de negocia acuerdo. directamente con un Estado gigantesco que hace todo. De tal manera que son las corporaciones de izquierda, los medios de comunicación, generalmente de izquierda, las universidades, ya hemos visto las manifestaciones pro-palestinas en el Ivy League norteamericano, en las universidades de élite, y en fin, esa es lo que los americanos llaman la catedral, la academia, los medios, las ONGs y las grandes corporaciones de izquierda, como algunos bancos, Silicon Valley, etc. Y De acuerdo. entonces, ¿quiénes financian a las ONGs? Pues ahí está la respuesta. Está La clarísimo. financian esas grandes corporaciones, como el señor Soros, que es un gran
financista, que tiene unas compañías financieras cuya fortuna supera los varios miles de millones de dólares y que a su vez maneja ONGs que él controla directamente, como la Open Society. De acuerdo, doctor Tudela, le agradezco infinitamente por este extraordinario diálogo, por este Hugo, podría hacer un último, No, robarle dígame, un por favor, instante. dígame. En el siglo XVIII, los 50 años anteriores a la Revolución Francesa, fueron marcados por los salones literarios. Y en los salones literarios se discutían las doctrinas no sé si libertarias en esa época, pero sí liberales, las doctrinas libertinas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tuvo un enorme impacto, a tal punto que toda la aristocracia en Versalles, con muy pocas excepciones antes de la Revolución Francesa, ya estaba ideológicamente contagiada de las ideologías que producirían la Revolución Francesa. Incluso el hermano del rey, el duque de Orleans, era un gran partidario de la Revolución Francesa y votó por la muerte de su hermano. Pero bueno, el hecho es que los salones eran eso. Hoy las ONGs son el equivalente de esos salones literarios que durante 50 años prepararon la Revolución Francesa. Y si uno no está en el local de la ONG, que puede estar, qué sé yo, en una avenida de una ciudad, uno está, como estás tú, Víctor Andrés, y yo estoy acá, a través de un Zoom. Y entonces el salón literario se ha trasladado a las redes. Nosotros dos estamos en este momento haciendo lo que se hacía en los salones literarios de la Francia prerevolucionaria para fomentar un proceso revolucionario. Lo que sucede es que nosotros lo estamos haciendo para salvar una república con fundamentos éticos. Lo que sucede es que nosotros estamos tratando de salvar la democracia representativa, estamos tratando de salvar la libertad individual que tiene manifestaciones literarias, que tiene manifestaciones culturales. No se puede reprimir el pensamiento con lo políticamente correcto. Por eso es que estamos conversando. Y tampoco se puede reprimir la libertad económica. Digamos, no todo es economía. La libertad del ser humano es libertad religiosa, libertad literaria, libertad intelectual, libertad de pensamiento y también libertad económica. Ese es el antecedente. Más que hoy, este debate que fue el que condujo a la Revolución Francesa se ha trasladado a las redes. Esperemos que este debate que hemos tenido nosotros tenga una influencia para consolidar la república y la libertad de todos aquellos que nos escuchan. De acuerdo, doctor Tudela, le agradezco infinitamente por este diálogo tan esclarecedor. Y bueno, seguiremos conversando como siempre lo solemos hacer, aunque la situación exige hablar con más frecuencia. Le agradezco Así infinitamente es, nuevamente. así es. Muchas gracias. Mi ensayo, para quien pueda conseguirlo, si es que todavía existe, se llama Libertad, Globalización y Políticas Nacionales. Es del año 2000. De acuerdo, doctor Tudela. ¿No? Le agradezco infinitamente nuevamente. Bien, amigos. Muchas gracias, Víctor Andrés. No, gracias a usted. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.